Bien, dentro de, bueno, lo último que voy a ver de canales, vamos a ver tipos de canales que existen. Esto lo vimos en clase, pero a modo de repasos puede servir. Primero, tipos de canales pueden ser prismáticos, por ejemplo, sección transversal, y luego la pendiente del fondo constante. No prismáticos, dijimos que eran sección transversal que cambia con el tiempo, eso puede ser un río. Contorno rígido, contorno no deformable, en este caso, debido al flujo, que es un proceso continuo y que tiene bastante sedimentación. Por ejemplo, ríos o bien canales que no estén revestidos, pues acequias regantes, etc. El flujo para transportar sedimentos, tanto en el fondo como en materias en suspensión. Luego, tipos de flujo. El control en este caso hay dos importantes, los vimos en clase. Cuando el número de Freud es menor que 1, es súper crítico. Si os fijáis en el dibujo, yo tengo aquí la cresta de la ola, ¿de acuerdo? Entonces yo vengo, la dirección del agua va hacia allá, como pone aquí en la flecha, ¿de acuerdo? Yo paso, en este caso, un resalto y sigo hacia allí. ¿Qué pasa? Que aquí es súper subcrítico, es decir, es menor que 1 porque voy de más a menos. Y luego ya pues vuelvo a tener más. Con lo cual el control de aguas en un subcrítico estará aguas abajo, y el cálculo de la curva de remanso, que realmente es lo que me piden en el examen, se hace aguas arriba, en un subcrítico, ¿vale? Y el segundo caso es el contrario. Nosotros venimos del régimen hacia este lado, el número de Freud es mayor que 1, ¿de acuerdo? Y pasamos a clasificarlo como supercrítico. Luego el control sería aguas arriba y el cálculo de la curva de remanso se hace aguas abajo. Ahora, a partir de ahí, luego calcularíamos también cuáles son las pendientes, si son débiles o son fuertes, y a partir de ahí pues calculamos si es un tipo S o tipo M o tipo C, o dependerá un poco cuáles sean, en este caso, estas pendientes para calcular las curvas de remanso. ¿Qué es la fuerza atractriz, en este caso crítica? Bien, pregunta de examen. Es la tensión de corte crítica a la cual las partículas de sedimentos empiezan a moverse según el ábaco de Sills. También vimos en clase cómo a través del ábaco de Sills estas curvas se empiezan a mover bien hacia la derecha y hacia la izquierda, o bien se quedan quietas, ¿bien? Y entonces nosotros cogíamos, entrábamos en el gráfico con el dato que nos da la T' o la T sin prima, y a partir de ahí hacíamos una horizontal o una vertical y sacábamos los dos datos. ¿Qué es una sección hidráulica óptima? Pues es una sección donde se aprovecha de mejor forma la energía que pasa, o en este caso transita, por el canal. ¿Cuáles pueden ser? Pues pueden ser circulares, rectangulares, trapeciales o bien triangulares. ¿Cuáles son las fórmulas características? Dependiendo. Las triangulares tienen un ángulo de 90 grados, la trapezoidal de 60 grados, la rectangular es igual a 2i, que sería la sección rectangular óptima, y la semicircular, vimos en clase que el espejo del agua siempre forma 120 grados de la semicircular. Las curvas de remanso, pues cuando tengo que el caudal que existe en la sección es mayor que el caudal crítico, en este caso, pues teníamos las curvas S. Cuando tenemos que la pendiente es fuerte, se clasifica como S de Strong. Cuando es suave, de mild, ¿vale? Serían cuando, en este caso hemos dicho que la pendiente es más pequeña, es más suave ese tránsito. Luego la I sub N es menor que la I sub C, o la I menor que la I sub C. De acuerdo, y luego la crítica cuando pasa, cuando son iguales, la pendiente que nos da el estudio del canal con la pendiente crítica son iguales. Luego tenemos la adversa y luego tenemos la horizontal. Los tipos de canales dependerá del tipo de conducción y para qué esté hecho, el uso, etc. Algunos vimos que van revestidos, pues puede con hormigón, o con, por ejemplo, asfalto, o algún derivado del petróleo, etcétera, o polietileno, etcétera, ¿no? Dependiendo para qué sea ese canal. No es lo mismo si vamos a construir un canal para un parque acuático que si estamos construyendo un canal para una comunidad de regantes, ¿vale? En los trasvases igual, los canales, por ejemplo, más o menos a través más de 300 kilómetros ya sería un trasvase. Los acueductos se hacen cuando tengo, en este caso, que traspasar pues más de 12 kilómetros, y los túneles pues más o menos unos 100 metros o 100 kilómetros, que diga 96, 95 kilómetros. Luego tenemos que ver también las condiciones económicas, el pliego de la empresa adjudicataria, etcétera, ¿no? Hay miles de historias. Vimos el tema de las juntas, sobre todo en los canales muy largos, ¿no? Pues para ello se evitan los agrietamientos, la contrarresta la extracción de canales,
Y las puntas, esos son las longitudinales, los puntos peligrosos que tiene que tener esa sección. Y luego en las puntas transversales estuvimos viendo que por una parte tenemos el coeficiente de contracción, donde existe un fraguado del hormigón con una diferencia de temperatura, de dilatación cuando existe una diferencia térmica o de construcción, dependerá de la continuidad adecuada del hormigonado en cada jornada de trabajo, ¿no? Estuvimos viendo ejemplos de que si estás, pues eso, terminando de asfaltar una carretera y te quedan X capas o tal, no te puedes ir hasta que no se termine ese tramo, pues lo mismo si estás hormigonando, ¿no? De hecho me ha pasado a mí cuando estaba de jefe de obra que estaba hasta las 2 de la mañana terminando algo, ¿no? Porque se ha roto una cuba o no llega la otra y no se podía quedar esa carretera, ese canal, sobre todo en obra civil, pasa mucho a mitad, ¿no? Estás haciendo un dique, estás haciendo cualquier historia en un puerto, en un tal, y se tiene que terminar sí o sí, termines a las 2 o a las 5 de la mañana, ¿vale? Y poco más, desearos muchísima suerte para el examen. Subiré ahora la parte que me queda de tuberías y cualquier cosa estamos por aquí, ¿vale? Nos vemos y ánimo a todos. Un abrazo, adiós.